Bueno, lo de habilidad numérica, lo de mate ya está ahí desde Sí, ayer, ese sí creo. vi las respuestas. Sí, yo ya tengo el otro documento, pero dije, no, voy a dejar que lo hagan, porque luego no quiero ahí de que, déjame ver a ver si voy bien, ¿no? Entonces ahorita cuando ya acabemos la sesión, lo primero que voy a hacer es subir ya las respuestas. Que viene, por ejemplo, la número uno, inciso A, y luego viene la explicación de por qué esa es la respuesta correcta, para que ustedes chequen ahí, y luego ya mañana, pues, eh, hacemos el repaso y vemos dudas y todo eso. Este, uh, uh, uh. ¿Y a ti, Reina, cómo te fue? Hola, no, profe, yo tengo tache, no lo pude hacer. Ah, ok, todavía no lo haces. Todavía no, ajá, pero sí lo voy a hacer. Ah, ok. Pues hay que hacerlo, pues que mañana vamos a hacer el repaso de eso. O sea, vamos a repasar y a ver dudas, tanto de lo mío como lo de matemática. Entonces, si puedes hacerlo hoy o mañana, antes de que inicie la sesión a las 6, si puedes. Sí, voy a tratar. Mañana es que esta semana no traen tarea a los niños. Ah, ok. Pero el, pero el fin de semana sí me absorbieron mucho. Entonces, así como, Se bueno, complicó. ya es complicado, pero y estuve haciendo unos ejercicios que me pasaron también. Pues ahí voy. Ah, muy Tengo bien. una guía y la estuve viendo el sábado, pero pues córrele para aquí, córrele para allá. Está bien. Pues lo que yo les mandé, bueno, Carolina ya dijo que se le hizo facilón. Entonces, qué bueno. Pero así es, son preguntas, todas son lecturas de comprensión y sobre eso hay preguntas, de diferentes tipos de preguntas para evaluar diferentes aspectos. Pero todo ello es en base a la guía y es más o menos el formato del examen. Porque a veces de un examen a otro varían el formato, o sea, la forma de hacer las preguntas. Como quiera, casi siempre es así. En algún examen, en algún tipo de examen, según que les toque, pueden ser textos largos y en otro pueden ser textos cortos o muy cortos. Un texto corto y hacer una pregunta, texto corto y una pregunta, o de un texto más largo hacer dos, tres preguntas. Entonces, pues hay, a ver cómo les toca. Pero en esa evaluación que les mandé y que la maestra Isabel también, pues pues está pegado a eso. Si pueden con ese, muy probablemente van a poder tranquilamente con el de veras el día primero. Bueno. Entonces, nos falta ver, bueno, ya lo comentamos en una de las clases, pero voy a profundizar un poquito más en una parte que tiene que ver con la parte literaria, en particular con el asunto de la poesía y las figuras literarias. En la guía del Ceneval hace mención a la poesía, en lo que están así diciendo algo, ¿verdad? Y a la metáfora. Entonces, como eso pertenece al área literaria y particularmente hablan de la poesía, como uno de los aspectos ahí de la guía, entonces ahorita vamos a ver, ya lo vimos, pero un poquito más detalladito el asunto de la lírica, o sea, la poesía enmarcado en toda la clasificación de la literatura para que lo puedan ubicar y sepan más o menos en qué difiere con otros géneros. Y luego ya vemos las figuras literarias. Entonces, van 8. Pues ya voy a comenzar. Bien. Hablamos la vez pasada de los tipos de textos, o que es equivalente a decir a los tipos de libros, ¿verdad? O sea, tipos de textos. Entonces hay dos tipos de textos, básicamente, los expositivos y los imaginativos. Entonces los expositivos se llaman así en general porque exponen algo, ¿sí?
muchos de ellos exponen el resultado de una investigación o dan cuenta de aspectos de la realidad. Por ejemplo, en los textos periodísticos, pues una nota periodística que una balacera o que empezó a granizar, como ayer aquí donde yo vivo, de repente empezó a granizar, nomás que se alborotó el calor. Entonces, cuando uno empieza a describir y cosas así, pues estamos dentro de los libros expositivos. Ahí están los de divulgación científica, que esos están hechos para todo el mundo, pero de manera más amena y más sencilla, con otras palabras. Ahí están como las revistas de National Geographic, por ejemplo. Están los libros didácticos que son los libros que le dan a los alumnos o que los alumnos compran, ¿verdad? Que el de cuarto grado, el de quinto, o los que piden de secundaria, así. Los periodísticos que ya vimos y los de tecnología. Pero y luego la otra división, así global, de todos los grandes textos, pues son los libros imaginativos. A diferencia de los dispositivos, expresan un aspecto de la realidad, tal cual, o poniéndole algo de su cosecha, como las reseñas o cosas así, pero tiene que ver con la realidad objetiva. Y los imaginativos son productos de la invención humana, de la creación, de la imaginación, por eso se llaman imaginativos. Y hay esos, a su vez, se dividen en dos grandes grupos, que es la ficción y que es la lírica. Ficción, de fingir, ¿sí? O sea, de inventar. ¿Qué inventamos? Una historia, es lo que se inventa. Entonces, esa ficción, a su vez, se divide en narrativa y dramática. O sea, libros que imaginamos o textos que imaginamos y les voy a contar, o sea, algo inventado que es la ficción. Eso que es ficción se los puedo contar, que es la narrativa, o lo puedo actuar, que es la dramática. Entonces, dentro de la narrativa tenemos novela, cuento y fábula, poema épico y el cantar de gesta. El poema épico y cantar de gesta ya son de siglos pasados, pero de novela, el cuento, la fábula se siguen escribiendo. En todos ellos se cuenta, se narra, se cuenta una historia, ¿sí? Y si se cuenta una historia es que alguien la está contando, ¿verdad? Y lo que está contando, dentro de lo que cuenta, pues hay, entonces aparecen personajes que pueden ser desde personas de carne y hueso, pueden ser animales, puede ser un grupo como tal que adopta el concepto de personaje, un personaje grupal como un equipo de fútbol o no sé. Y, y la dramática. La dramática son historias, son ficciones que se actúan, ¿sí? Entonces tiene también sus características, porque una cosa es la obra de teatro escrita, o sea, Cervantes que escribió una obra, por ejemplo, o Vicente Leñero, de aquí en México, quien ustedes quieran, pero ahí está, en el papel, ¿sí? Esa es la obra de teatro y cumple con ciertos requisitos formales, las acotaciones, los parlamentos, los guiones largos, cuando hay diálogos, etcétera, etcétera. Pero están hechas para representarse en el escenario. Y una obra representada, una obra de teatro representada tiene la peculiaridad de que es única, aunque sean varias funciones, diferentes días, o sea, cada representación es única, aunque los actores digan lo mismo y se expresen las emociones de la misma manera, siempre va a haber pequeñas variantes, o alguien va a quedar más atrás, otro más adelante, algo, ¿verdad? Entonces, pues es una característica. Y esa dramática se divide en teatro, ópera y zarzuela. Tanto el teatro como la ópera y la zarzuela se representan, ¿sí? Son representaciones. El teatro que ya conocemos, pues se divide en tragedia, drama y comedia. Eso de tragedia, drama y comedia está en función, porque toda obra de teatro presenta un conflicto, ¿sí? Un conflicto. O sea, un conflicto es cuando hay algo que tiene intereses opuestos, ¿sí? Es como
vamos a suponer que esto fuera presencial, este curso, y que dijéramos, ya acabamos el curso, vamos a cenar, vamos a pedir para cenar. Sí, sí, todos vivimos dando así para convivir, y unos, no, pues vamos a pedir hamburguesas, y otros, no, hombre, tacos, y otros, no, pizzas, no, hamburguesas, no, tacos, no, pizzas, conflicto. Si ese conflicto se resuelve por un volado, mayoría de votos o por lo que quieran, entonces es un drama. Hubo un conflicto, pero se resolvió. Pero si al final de la obra el conflicto no se resuelve, entonces se llama tragedia. Y no necesariamente tienen que morir los personajes involucrados. En la comedia, pues puede ser algo que el conflicto se resuelva o no, pero está tratado de manera humorística. Puede ser toda una tragedia, pero tratada de manera humorística. La ópera, se actúa y se canta en las óperas. En la zarzuela, se actúa, se canta y se baila, por ejemplo. Y está el sainete y están otras, más por ahí, hay varias. Bien, la otra parte de los libros imaginativos ya no es una invención de una historia, ya no estamos fingiendo una historia, no estamos inventando una historia, sino si la ficción, aunque sea imaginativo, aunque sea parte de nuestra conciencia, la ficción son libros objetivos porque te narran eventos que suceden fuera, porque hay un narrador que está contando algo, y la lírica es totalmente subjetiva, ¿sí? O sea, cómo sufro, o sea, no estoy contando una historia, estoy expresando mi sentimiento. La lírica, pues básicamente, la poesía, ¿verdad? La lírica, lo que conocemos como poemas. Y a su vez se dividen por las formas, por varios elementos formales, oda, canción, elegía, hay muchísimos. Por ejemplo, la elegía, pues son poemas a la muerte, ¿verdad? Y así hay un montón. Pero lo que nos importa aquí ahorita es ver la estructura de los poemas. De que para el baile vamos. ¿Dónde estoy? Sí. Okay. Bien. Bueno, y todo esto que les digo, todos estos tipos de textos, en todos ellos existe un contexto, que son las circunstancias o condiciones temporales, espaciales y culturales en que se produce una obra. Cualquier obra literaria nace en un contexto específico que está determinado por situaciones o acontecimientos históricos, tendencias, acontecimientos y movimientos sociales, políticos, artísticos, culturales y filosóficos relevantes, costumbres y hábitos de la época en que transcurren o han sido escritas las obras, lugar en la historia de la literatura, hasta a qué movimiento literario pertenecen, si esas obras están impregnadas de ideas religiosas o filosóficas, biografía del autor, o sea, lo que le ha pasado, comentarios y críticas al momento de la publicación. Bien, aquí por más invención que sea una obra, ya sea un poema o ya sea propiamente una invención como una novela, un cuento, una obra de teatro, por más que sea algo, o sea, nunca va a existir algo inédito en cuanto a los elementos reales, porque nuestra fuente, lo que alimenta nuestra creatividad o nuestra imaginación es la vida concreta en la que vivimos, ¿sí? Siempre va a ser así. Y si hace ciencia ficción en base a si es, por ejemplo, como Asimov, o sea, que es con conceptos, ideas científicas, pues es en base a lo que ya conoces, a lo que existe. Si a Volver al Futuro, por ejemplo, una película ya muy vieja, pues se planteó eso porque ya había, o sea, ya se sabía, había teorías por ahí de que el tiempo se puede curvar tanto que se puede tocar a sí mismo, entonces se vuelve relativo, y cosas de este tipo, ¿verdad? Entonces, el contexto siempre,
y el momento histórico en que vivimos, en que nacemos, pues va a determinar mucho de la forma y el contenido de la obra. Si es un tema político, de una manera u otra va a mostrar una postura el autor. A lo mejor de manera explícita, a lo mejor no tanto, no lo va a entender. Si ustedes ven, por ejemplo, si leen El Cantar del Mío Cid, pues eso fue muchos siglos atrás, en la Edad Media. Pero hay una guerra contra los españoles, contra los árabes, españoles, porque los árabes tuvieron casi mil años en que conquistaron toda Europa mediterránea hasta España. Entonces la parte sur de España, la que da el Mediterráneo, tiene mucha influencia árabe. Por eso el flamenco se parece mucho a la música árabe, porque tiene esa influencia. O sea, el cante hondo, ¿verdad? El asunto de los vinos tintos, los tacos de trompo, pues vienen de Arabia, son unos trompos, pero el de aquí nada, no, ni cosquillas, son cosas bien grandes. Y las características, las características geográficas también influyen. Entonces, si tú lees un libro y te da cierta información, pues tú sabes más o menos en qué contexto está. ¿Cuál es su contexto? Si son obras más viejas, o si el tema es un tema del pasado. Eso que les decía del trompo, es algo común, no exclusivo, pero sí común, que en zonas áridas, donde no hay mucha vegetación, donde escasea un poco más el agua y cosas así, se acostumbren comidas secas. O sea, la comida de los árabes a la gente de la India es muy distinta. Como aquí, la comida del norte, como por ejemplo nosotros, con la comida del centro y del sur, muy distinta. Aquí de repente, consume fruta de temporada y compras mangos a veces bien caros y a veces muy baratos. Pero allá en el sur, o por ejemplo en Mazatlán, o sea, están tirados por todos lados, se encuentran tirados, se echan a perder. O sea, hay abundancia. Entonces, para ellos, un mango da lo mismo, un mango más o mango menos, porque tienden de sobra. Entonces, ese es el contexto. Las ideas religiosas, como por ejemplo, Vedanta Alighieri, ese no fue un nombre, que va el personaje que quiere llegar ahí con su mujer, que ya murió, con su amada, y visita diferentes niveles para llegar al cielo. Pasa por el inframundo y no sé qué más, y no sé qué más, hasta llegar a ella. Entonces tú ves esto y dices, bueno, es que en aquel entonces esas eran las creencias religiosas. Ahorita, aunque puede haber historias religiosas, no opera de esa manera. Entonces, eso es importante, el contexto. Clases de contexto, semántico, diversas acepciones de una palabra según el contexto, que es lo que habíamos la vez pasada en el ejercicio, o sea, una pila de libros, por ejemplo, o en el rancho hay 500 cabezas, pues imagínate, pues no te vas a imaginar al cártel Jalisco Nueva Generación, ¿verdad? Sino a 500 reses o vacas. Situacional, yo estoy aquí, tú estás allá. Físico, un letrero en una carretera, ese es el contexto. Son las pistas que a veces nos da la obra. Igual sucede en las películas. Cultural, para un habitante de Estados Unidos, un comunista es un ser peligroso o malo, mientras el capitalista es una persona normal y digna de admiración. Caso contrario, para alguien de China. Entonces, tu formación ideológica, filosófica y todo, y tu contexto, pues te hace ver como bueno o malo, a los comunistas o los que se dicen socialistas o no sé, ¿verdad? Entonces, como por ejemplo, no es un libro, pero es válido comentario, y porque así se da también en las novelas y cuentos y todo. Por ejemplo, La forma del agua, la película La forma del agua, tiene muchos elementos contextuales, esa película, culturales, históricos,
semánticos, situacionales, tiene bastante, te dan muchísimas pistas. Es una película que a mí en particular me gustó mucho porque agarra elementos bíblicos, ¿verdad? Para tejer toda la historia, o sea, todo está muy relacionado, ¿verdad? Por eso al último, si la vieron, la chica también le salen agallas y empieza a respirar, ¿verdad? Porque está hecha a semejanza, porque viene de ahí, está hecha a semejanza de su origen, o sea, de Dios, en este caso, ¿verdad? O en el caso religioso. Y así, y luego cuando se inunda su casa, que está arriba de un cine, cuando sale, está en el letrero del cine, la película que se está exhibiendo, yo no me acuerdo el nombre, pero es una de las mujeres de las mujeres bíblicas, no sé si, o Judith, creo, y así, muchos elementos. Todo eso nos da información y nos permite interpretar, y interpretar y valorar la obra, o sea, sacarle el gusto a la obra. Entonces, eso es que pusieron, bueno, entonces, vamos aquí. Entonces, decíamos, los dispositivos exponen algo, ¿verdad? Los imaginativos es inventado y dentro del imaginativo está la narrativa. Entonces decíamos, la narrativa alguien cuenta, alguien narra una historia. Hay tipos de narradores. Olvídense del homodiegético y el hetero. Nos interesan ya particularmente, o de manera particular, los tipos de narrador. Tenemos al narrador protagonista, al narrador testigo, el omnisciente y el omnisciente limitado. No se tienen que aprender los nombres, sino jamás sabes distinguir, este narrador lo está contando de esta manera. El narrador protagonista es en primera persona y es uno de los personajes de la historia, ¿sí? Por ejemplo, alguien puede decir, iba yo caminando por el malecón, acompañado de mi amada. O sea, iba yo caminando en primera persona. O sea, yo soy un personaje que estoy contando la historia en primera persona, porque soy protagonista. El narrador testigo es en tercera persona. El protagonista es en primera persona, el testigo es en tercera persona, ¿sí? Tercera, yo, tú, él. ¿Sí? Y se llama testigo porque solamente narra lo que ve. Iba él caminando por el malecón con su amada, ¿sí? Iba él, ¿sí? Ese es el testigo. Y luego tenemos el narrador omnisciente, que es un tipo de narrador, generalmente testigo, pero también puede ser protagonista. El omnisciente es que todo lo sabe. Un narrador omnisciente todo lo sabe. Entonces, iba el joven caminando por el malecón, triste porque su amado lo había dejado. Iba pensando a 1000 por hora, recordando viejos cosas, etc. O sea, ese narrador sabe hasta lo que piensa y lo que siente el personaje. Entonces, es un narrador omnisciente, y el omnisciente limitado, algunas cosas las sabe y otras no. Y hay un narrador en segunda persona, o sea, yo, tú, él. Yo, tú, hay un narrador en segunda persona, es cuando el narrador se dirige al público. Puede ser el público lector o como en las películas, a los que están ahí en el cine, los que están viendo la película, que es cuando ese personaje voltea la cámara y es como si te estuviera viendo, ¿verdad? Que es un recurso muy usado, no tan común, pero en diferentes épocas y corrientes y de todo se usa. No sé, por ejemplo, hay una de Tintán que voltea a ver a la cámara y les dice que se calle, que no vayan a decir. Entonces te involucra a ti como lector o como espectador. Bien. Perdón, entonces, Mande. cuando
aún no lo narra, pero no se ve, pero sí se involucra, ¿es el omnisciente limitado entonces? ¿O cuál? El omnisciente limitado es que está contando lo que hace el personaje, sabe lo que le pasa, lo que piensa, lo que siente, pero no lo sabe todo. Conoce sus emociones, pero no todas. Sí, sí, pero que el que está comentando usted, que se involucra, por ejemplo, el de Tintán, que les llamó la atención, entre comillas, y que les dijo, hey, como pongan sí, atención, ese se llama narrador en segunda persona. Narrador en segunda persona. En segunda Sí, persona. porque sí me ha tocado verlo en varias películas, Sí, sucede eso. especialmente en las caricaturas, es de verdad niños y como preguntando Sí, retóricamente. sí, sí. Son recursos, ¿verdad? Que se utilizan. Muy bien. El narrador puede ser objetivo, relata lo que acontece en la exterioridad de la obra. Subjetivo, narra dando sus puntos de vista y expresando lo que siente. Que esa objetividad y esa subjetividad cualquiera de los tipos de narrador lo puede asumir. Bueno, protagonista primera persona, testigo primera persona, objetivo omnisciente tercera persona, igual a omnisciente limitado tercera persona. Diálogo. Es la forma más natural, espontánea y completa que poseemos los seres humanos para comunicarnos. Puede ser verbal o escrito. El estilo de diálogo puede ser directo e indirecto y los tipos son soliloquio y monólogo. Bueno, el estilo directo reproduce literalmente lo que dice cada personaje en el diálogo. Indirecto, el narrador cuenta lo que dicen los personajes. Si es una novela, pues va con guión largo cada vez que un personaje está hablando, ¿verdad? Que habla con el otro. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien. Y así, ¿verdad? El soliloquio, hablando ahora de los tipos, es un discurso que mantiene una persona consigo misma como si pensase en voz alta, que es diferente al monólogo, ¿sí? El soliloquio, a veces hasta nosotros hablamos solos, ¿sí? Bueno, a mí me pasa, estás en tu casa, estás en el trabajo, no sé, canijo, ¿dónde dejé? No sé qué. Hablas, eso es soliloquio. Y el monólogo es todo un discurso, toda una obra representada o discurso que estás frente al público. El monólogo es un diálogo que realiza una persona para sí misma o para un público. La característica que tiene es que solo una persona habla. Este es un recurso literario ampliamente usado en la poesía, cuento, periodismo, discurso, teatro, novela. Bueno, ya lo vimos. Elementos de la narración, el narrador, primera, segunda, tercera persona. Personajes son los seres a los que les ocurren los hechos que el narrador cuenta. Acción son los hechos que se cuentan en el relato. Espacio y tiempo son los elementos de la estructura narrativa que juntos determinan el ambiente de un relato. Y luego ya depende de las corrientes, a veces, como La Casa Verde, es una novela. En esa novela muy larga, te empieza a contar una historia, un personaje, te imaginas todo, y luego de repente en un capítulo cambia a otro personaje y te cuenta otras cosas y así se va, pero a poco a poco te va ligando porque uno está en un tiempo y otro en otro, y resulta que ese joven es el anciano de este capítulo y entonces es lo mismo, es el mismo y tú lo tienes que ir uniendo, entonces se juega con el espacio y con el tiempo. En La Casa Verde de Mario Vargas Llosa. Y ahí también hay varias así de ese tipo. Niveles del relato o narración. Histórico se enfoca a los hechos y acontecimientos narrados. Discurso se refiere al ordenamiento y organización para narrar un acontecimiento, así como en la modalidad lingüístico-comunicativa de un hecho. Bueno, ahora vamos. Narrativa de novela, cuento y fábula, poema épico, cantar de gesta. Aquí donde nos interesa el asunto del cuento. La novela es de extensión larga, el cuento es corto, la fábula hay animales de por medio. El poema épico tiene que ver con la cantidad de gente y el sentido heroico, la cantidad de gente involucrada y el sentido heroico. ¿Sí? Tanto el poema épico como el cantar de gesta. El poema épico es el más multitudinario, como la Ilíada y la Odisea. ¿Sí? Ese es un típico poema épico.
Y un cantar de gesta se centra más en un héroe, en un personaje. Ok. Cuento. La novela, bueno, vamos a ver, la novela, para comparar, narración extensa y compleja donde aparece una trama complicada o intensa. En ella existe una serie de personajes principales y secundarios que aparecen durante la historia en repetidas ocasiones. En cambio, el cuento, la narración es breve, con pocos personajes, desarrollo de una historia ficticia, situado en un tiempo y espacio determinados. Y como tiene un desarrollo también corto, es una narración breve, por eso los cuentos son más cortos en extensión que las novelas, ¿sí? Y el poema épico, bueno, la Ilíada de Homero, la Odisea. Aunque siempre la Ilíada y la Odisea se le han atribuido a Homero, sabemos que son de diferentes autores. La Eneida de Virgilio, etc. El Cantar de Gesta está, por ejemplo, el mío Cid, está centrado en don Rodrigo Díaz de Vivar, ¿verdad? Y el romance, poema épico lírico, usado para narrar hazañas o hechos de armas, su objetivo principal es narrar un suceso épico de la historia de manera romántica. Esta puede estar acompañada de melodías clásicas, que eso sucedía con los juglares en la Edad Media. Novela, características, narración extensa, hay un narrador, trama compleja, personajes principales y secundarios, hay un protagonista y un antagonista. Clase de novelas, pues hay muchas, psicológico, de compromiso, aventura, fantasía histórica, de todo, hay muchas. Cuento, narración breve, trama sencilla, pocos personajes, tiempo y espacio poco desarrollados. Ok. Ahora vamos, la dramática, ya dijimos, la tragedia presenta terribles conflictos entre personajes, al final el conflicto no se resuelve. Dijimos que en el drama el conflicto sí se resuelve, y la comedia no importa si se resuelve o no, si hay muertitos o no, pues está tratado con un sentido humorístico. Características, obras hechas para ser representadas, varios personajes o actores, o uno solo si es un monólogo. Unidad de tiempo, espacio de acción. Aquí sí no puede ser como en las novelas o en los cuentos, de que vas de un lugar para otro en el tiempo, ¿verdad? Como en las películas de Volver al Futuro, cosas así. Porque como se está representando en el aquí y ahora, aunque sea un tema pasado, lo estás viendo actuar, pues no pueden hacer este tipo de cosas los personajes. Tienen que cambiar de escena, porque ni siquiera de acto, de escena, para poder cambiar todo el trasfondo. Estructura formal, obra, acto, cuadro, escena, parlamento. El parlamento es cada línea que dice cada personaje. Estructura interna, planteamiento, desarrollo. Hay un nudo y hay un clímax. Y al final, el desenlace. Ahora vamos con la lírica. Entonces, el género lírico se usa para expresar sentimientos y para ello emplea generalmente el verso. Características, un poema es un texto lírico que tiene unidad temática. Está escrito generalmente en verso, es subjetivo. Generalmente en verso porque ya ahora hay otro tipo de poesía que de cierta manera está versificada, pero no como los versos que conocemos, sino más bien se basan en su unidad está en el ritmo de cada renglón. Estructura, un poema está dividido en párrafos y cada párrafo a su vez en versos. O sea, cada rengloncito del poema en versos. A veces es difícil distinguirlo por la tipografía y todo, porque ya ahora se usan de muchas maneras. Elementos del verso, o sea, de cada rengloncito, el metro, la rima y el ritmo. Vamos a ver qué es eso. El metro es la cantidad de sílabas que tiene un verso. Metro, o sea, estamos hablando de medida, cantidad de sílabas que tiene un verso. Y ustedes ya saben dividir en sílabas. La rima es la semejanza o igualdad de sonidos entre dos o más palabras a partir de la última sílaba acentuada. A partir de la última sílaba acentuada. Si la última palabra termina en canción, pues es una palabra aguda, entonces la semejanza va a estar en ción, pero puede ser una palabra grave,
O sea, el acento está una sílaba antes. A partir de ahí, se hace la semejanza, igualdad de sonidos del verso. Y el ritmo es la musicalidad que tiene un verso debido a la distribución regular de las sílabas acentuadas. Poema, conjunto de versos reunido en estrofas. Estrofa, conjunto de versos, y verso, conjunto de palabras que se encuentran en una línea. Por ejemplo, este poema de Miguel Hernández, El niño yuntero. O sea, cada renglón carne de yugo ha nacido, ese es un verso. Más humillado que bello, otro verso, con el cuello perseguido, otro verso, por el yugo para el cuello. Y luego hay un espacio y viene lo siguiente y así. Bueno, esos 4 versos que están separados por un espacio, esos 4 versos es una estrofa. Entonces, luego sigue la siguiente estrofa, nace como la herramienta de los golpes destinados de una tierra descontenta y un insatisfecho arado. Y sigue, este es un poema muy largo de Miguel Hernández, que dicho sea de paso, hay un cantante de la vieja guardia español, Joan Serrat, que musicalizó muchos poemas de Miguel Hernández, y uno de ellos es precisamente El niño yuntero. No sé si alguien quiere entrar. Ok, el metro es la cantidad de sílabas que tiene un verso. Por ejemplo, aquí tenemos 4 y 4, 8 versos, 2 estrofas. Y nada más es una partecita, porque el poema es más largo. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que 2. Este es un poema de Mario Benedetti, es poeta uruguayo, que no pertenece a la tendencia al grupo del boom latinoamericano, porque él surgió primero que los otros, era más grande. Entonces, por ejemplo, en ese, lo dividimos en sílabas. Tus manos son monosílabos, caricia. Entonces, ¿cuántas sílabas tenemos? Tus manos son mi caricia, 8 sílabas. Mis acordes cotidianos, 8 sílabas, y así se va, ¿sí? Entonces son versos de 8 sílabas. No siempre es así. Hay de 11 sílabas, 14, o sea, los versos alejandrinos, etcétera, etcétera. Pero luego aquí empieza a haber reglas. Por ejemplo, mi amor, mi cómplice y todo. Mi amor, mi cómplice y todo. En esta parte de aquí, como un recurso literario es que cuando una sílaba o una palabra termina en vocal y la palabra que sigue comienza con vocal, entonces se juntan y se cuenta como si fuera una sola sílaba. Mi amor, mi cómplice y todo. Entonces siguen siendo 8. Sí, pero si fuera la poesía, pues no son 8, son ¿qué? 10. Entonces, ese es el metro. Y luego tenemos, bueno, que decía ahorita, por ejemplo, tu curva humilde, tu curva, entonces se junta. Maestro. Mande. ¿El metro se cuenta por verso o por estrofa? No, por verso. O sea, cada verso tiene un metro. ¿Sí? Ah, ya. Cada verso tiene un metro. Y luego, cuando les decía, cuando hay una palabra que termina vocal y la que sigue es vocal, se pueden juntar, por ejemplo, aquí, anillo a la basura, ¿sí? Pero ese no es a fuerza, eso es opcional. El poeta decide dónde sí juntar y dónde no para dar con la métrica que él quiere que dé. Y esto es muy común en las canciones, ¿verdad? Las que escuches, o sea, se tiende a hacer eso. Pero en el habla cotidiana es un error de dicción, o sea, no podemos, como la palabra que veíamos, aéreo, y no decir aéreo, como si fuera ahí. Estos son recursos válidos nada más para la poesía. Y luego, ese de abajo, pues todas son de 11 sílabas, ¿sí?
Pero ese es el método, pero la rima, decíamos, tiene que ver con el parecido o igualdad a partir de la última sílaba acentuada. Entonces, si se fijan, osa de silenciosa rima con dolorosa, tiene la misma terminación. Y pues son palabras graves. Y basura, ura, con ura de ternura. ¿Sí? Entonces, que cuando se hace un análisis de un poema, por ejemplo, la primera terminación del verso que sea, del poema que sea, el primer verso del poema terminó en osa, le pongo la letra A. Y luego cuando me encuentro una terminación diferente, le pongo la letra B. Como basura, ya no terminé en osa, terminé en ura, le pongo la letra B. Tercer verso, volvió a terminar en ura, pues sigue la letra B. El cuarto verso terminó en osa como el primero, pues le pongo la letra A. Pero puede ser que haya una C, que esta osa terminara en sion. Entonces, como ya es una terminación diferente, entonces le pongo la letra C. ¿Sí? A veces los poetas nada más hacen que rimen el primero con el último verso de una estrofa y los de en medio son libres, o sea, la terminación que sea, y buscan que nada más rimen el primero con el último. O uno sí y otro no, uno sí y otro no. ¿Sí? Pero eso ya depende del poeta, del poema, de la corriente literaria, poética y todo eso. Ok, por el metro, o sea, por la cantidad de sílabas, los versos se dividen simples y compuestos. Los simples son llamados de arte menor. Entonces ahí tenemos de 2 sílabas, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7 y de 8, como el poema de Mario Benedetti. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Y de arte mayor, de 9 sílabas en adelante, ¿verdad? Decasílabos en decasílabos. Los de 14 se usaron mucho en el Renacimiento y en el Barroco y por ahí, que son llamados versos alejandrinos. Se siguen usando porque tú puedes hablar, en el habla cotidiana, tú dices yo les pido, háganme una oración, me pueden hacer una oración de 14 sílabas. Entonces, o sea, las cantidades de sílabas, en el caso de la poesía nada más, están clasificadas de manera formal, en base a la cantidad de sílabas. Ok, entonces esto es importante. La rima, que estamos viendo ahorita, la rima es la repetición total o parcial de sonidos. Deja niño el salinar, terminó en ar, le ponemos la letra A. Del fondo y súbeme el cielo, B. De los peces y en tu anzuelo, B. O telanita del mar. Otra vez la A, porque ar y ar, o sea, salinar y mar se coinciden y cielo y anzuelo. Es un poema de Rafael Alberti, español. Bueno, fue lo que vimos ahorita. Queda otros ejemplos de poemas. Esta es la terminación en puedo y miedo, caer y tener. Y en el de Benedetti, caricia con justicia, cotidianos con manos. Sos con dos y todo con codo. Esa es la rima. Pero el ritmo es algo más complicadillo. El ritmo, como los ritmos musicales, como la música, el ritmo nos lo da en un poema, en un verso nos lo da la acentuación de las palabras, o sea, los acentos internos que llevan las palabras. Entonces, eso es lo que le da musicalidad al verso. Por ejemplo, aquí, el cuerpo propio y ajeno. Cuerpo, es una palabra grave, pero esa sílaba es la que está donde recae la fuerza de la voz. Y luego propio, también en pro. Ajeno, en G. Entonces, si se fijan, en ese primer verso, suena fuerte, y luego una sílaba no, y luego la otra fuerte, y luego una no y otra fuerte.
Entonces, esa distribución hace que le dé cierta musicalidad. El cuerpo propio y ajeno. ¿Sí? Si fuera a hacer una canción, pues eso me permite, el ritmo me permite precisamente enmarcarlo dentro de de los tiempos de la música, en un compás. El cuerpo propio y ajeno. El cuerpo propio y ajeno. Y sigo este ritmo. Degrada, impía la lujuria. Ahí ya se brincó una. Pero puede ser así, de repente unos versos, algunas sílabas están acentuadas de una manera en un verso y en otro están acentuadas de otra manera. Y suena muy diferente. Por ejemplo, yo puedo decir la frase, una expresión, qué barbaridad, se me hizo tarde. Qué barbaridad, son 5 sílabas. La primera sílaba, el qué, está acentuado, ahí hay fuerza de la voz. Barbaridad, es una aguda, no está escrito el acento, pero ahí está la fuerza de la voz. Entonces los acentos están en la primera y en la última sílaba de esa frase de 5 sílabas. ¡Qué barbaridad! Y eso le da una cierta musicalidad. En cambio, si un verso de las mañanitas, estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser su cumpleaños te las cantamos a ti. O sea, hay un ritmo determinado. En cambio, qué barbaridad, pues lleva otro ritmo muy distinto. Qué barbaridad, qué barbaridad, qué barbaridad. Y empezamos todos ahí a bailar. Entonces, ese es el ritmo. Entonces, el poeta, cuando escribe no lo hace, o sea, no es que es la inspiración, no, es un trabajo intelectual. Hacer poesía, hacer teatro, hacer novela, hacer lo que sea, es un trabajo intelectual que requiere conocimiento. No basta con que te sientas inspirado, que te sientas bien, buena onda ese día, o sea, tarde, esa noche, para que hagas arte, para que hagas un buen poema. Tienes que conocer. El poeta, cualquier artista es un trabajador intelectual. Entonces, hay que saberle a esto. Hay gente que aprende por repetición, o sea, por estar leyendo, y los autodidactas leen tanto y aprenden, saben tanto que ya adquieren las herramientas como para hacer una obra de arte. No tienen que ser necesariamente un estudio formal. Bueno, esta se llamaba. Bien, ahora les voy a compartir otra. ¿Este qué es? Ah, ya. ¿Dudas, preguntas? Ok. Vamos a ver lo de las figuras literarias. Esta presentación anterior, la presentación anterior y esta, hice unas pequeñas modificaciones porque es un material que uso para otro curso, pero que pues aquí funciona. Para no hacerle de nuevo otra vez todo, pues agarré lo que era importante. Ya vimos eso. Figuras literarias. Las figuras literarias, también conocidas como figuras retóricas, o también se les conoce como tropos. Un tropo, un giro, porque le das un giro a la expresión o a la idea. Las figuras literarias, también conocidas como figuras retóricas, son formas no convencionales de emplear las palabras para dotarlas de expresividad, vivacidad o belleza con el objeto de sorprender, emocionar, sugerir o persuadir. Y una de las más usadas, hasta por la gente que no se dedica a la poesía ni a la literatura, son las metáforas. La metáfora es la relación sutil de semejanza que se establece entre dos ideas o imágenes.
Por ejemplo, tus ojos, fíjense, aquí hay una diferencia, les voy a mostrar dos cosas, dos figuras. Tus ojos son verde selva, para indicar que el color de los ojos se asemejan al color de la selva. Tus ojos son verde selva. Otro ejemplo, era su cabellera oscura, hecha de noche y de dolor. En el poema Canción de Otoño y Primavera de Rubén Darío se relaciona el color del cabello con la oscuridad de la noche. Era su cabellera oscura, hecha de noche. Esta es una forma de hacer metáfora. Pero algo también muy común en la metáfora es que un elemento, una palabra, un conjunto de palabras sea sustituido por otra. ¿Sí? Por ejemplo, y en la noche brillaron las perlas de tu boca. Entonces, ¿cuáles serían las perlas de la boca? Los dientes. Los dientes, ¿verdad? Entonces, obviamente que no tiene perlas, o quién sabe, incrustadas, ¿verdad? Pero eso es la metáfora, ¿sí? Pero ya cuando se usa la palabra como, entonces ya no estamos sustituyendo una cosa con otra, estamos comparando. La alegoría es una serie de metáforas ligadas una con otra, haciendo referencia de lo mismo, ¿sí? Es una concatenación de metáforas. El encabalgamiento se produce cuando la oración no termina al final del verso, sino que se continúa, se prolonga hasta el siguiente verso, ¿sí? No es la condesa de Villasana caricatura, ni la poblana de Enagua Roja. Qué prieto amo. Este lo cortó así, el poeta, así lo cortó, es española, también ya muy vieja. Así la cortó. Entonces, la idea comienza en el primer verso y continúa en el segundo. Una tarde parda y fría de invierno, los colegiales estudian, monotonía de la lluvia en los cristales. Es una división muy formal, ¿verdad? Entonces, eso es encabalgar, o sea, una la unes con la otra. Antítesis consiste en la contraposición de dos ideas. O sea, en ciencia, o en filosofía de la ciencia, o en filosofía, están los conceptos de tesis y antítesis. ¿Sí? La tesis es un planteamiento y la antítesis es el planteamiento contrario. Consiste en la contraposición de dos ideas. La brilladora lumbre es la alegría, la temerosa sombra es el pesar. O sea, brilladora y temerosa. Me esfuerzo por olvidarte y sin querer te recuerdo. Por coronada libre y de su corazón esclava. Francisco de Quevedo. Esto fue muy usado, o sea, Francisco Quevedo, Arcipreste de Hita, Góngora, Lope de Vega, Sor Juana Inés de la Cruz, pues son en la época del barroco. El barroco es una corriente literaria que busca que para el barroco de lo que se trata es de usar palabras muy rebuscadas en un poema o que lleven un orden, alterar el orden de la oración para que se batalle el entender. Y una de las formas, no alterar el orden, sino una forma rebuscada es usar los contrarios, o sea, la antítesis en este caso. ¿Sí? Muero porque no muero. Sor Juana Inés. Muero porque no muero. O sea, tan corto verso y tanto que dice. O sea, me estoy muriendo, o sea, es que me quiero morir, pero como no me puedo morir, muero de no morirme. Entonces, eso es lo que quiso decir Sor Juana, muero porque no muero. Entonces, esta figura retórica, este tropo se llama antítesis. Anáfora, que lo vimos también las clases pasadas, es una repetición de palabras al principio de un verso. Solo una tonta podría dedicar su vida a la soledad y el amor. Solo una tonta podría morirse. O sea, solo una tonta, solo una tonta. Cuando estábamos viendo este asunto de la cohesión en los textos, dijimos que existen las anáforas y las catáforas. Solo una tonta
Y luego al final del texto, ella, refiriéndose a solo una tonta, para no ser repetitivo, pero aquí estamos en poesía. Pleonasmo consiste en añadir palabras innecesarias para reforzar la idea expuesta. Su participación fue muy interesante. Pleonasmo. Silepsis es la utilización del sentido recto y figurado de una misma palabra. Dicen que era de muy buena cepa y, según él, bebía. Es cosa para creer. Hipérbaton. Es una figura literaria en la que se altera el orden convencional de las palabras por razones expresivas o, en el caso de la poesía, para ajustarlo a la métrica, el ritmo, la rima de la frase. Si mal no recuerdo, o sea, si no recuerdo mal. Adiós, gracias a Dios. Bien está bien. ¿Sí? Hipérbaton. Paradoja. La paradoja implica el uso de expresiones, ideas, conceptos o frases en las cuales hay una supuesta contradicción que en realidad tiene la intención de enfatizar o darle un nuevo sentido a aquello de lo que habla. Al avaro, la riqueza lo hace más pobre. Le faltó el acento a la... Qué dulce se vuelve el mar cuando se refleja el cielo. Hipérbole. La hipérbole tiene lugar cuando se aumenta o disminuye de manera exagerada un aspecto o característica de una cosa. El dictador era un hombre cuyo poder había sido tan grande que alguna vez preguntó qué horas son y le habían contestado las que usted ordene, mi general. O sea, cualquier exageración es hipérbole. Eres una nariz pegada a un rostro, ¿verdad? Creo que es de Quevedo eso. La prosopografía se utiliza para hacer la descripción de las características externas de una persona o no.